Bien, ya tenemos en nuestros estudios nuestro importante invitado. Él es periodista y escritor, el señor Carlos Estrada, con el cual vamos a dialogar sobre esta situación, este polémico caso. El primer expresidente hondureño, pues que es arrestado por las autoridades policiales y solicitado en extradición por el gobierno de los Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico en nuestro país. Aquí en el país hemos conocido por décadas que muchos funcionarios, altos funcionarios, y hay rumores de presidentes que se han vinculado al narcotráfico mundial, pero hasta hoy se toman medidas contundentes contra un expresidente. Ya en El Salvador, en Nicaragua había pasado, y en otros países de Latinoamérica, de que arrestaban por corrupción o narcotráfico a muchos presidentes. En nuestro país jamás había ocurrido. Esta es la primera vez. Vamos a dialogar con el señor Óscar Estrada para ahondar más en esta temática y en un importante libro que nos da un panorama completo del tema o el flagelo del narcotráfico para los países de América Latina, especialmente en nuestro país, Honduras. Bienvenido, Óscar, un placer tenerlo con nosotros. Un placer, David. ¿Cómo estás? Cuéntenos así de entrada, y ya para después ahondar un poco más en la temática del narcotráfico en toda la región centroamericana, especialmente aquí en nuestro país. ¿Cómo visualiza usted esto que ha ocurrido con el exmandatario Juan Orlando Hernández y su familia? Mira, definitivamente se cierra un ciclo, se cierra una época oscura dentro del país, ¿no? Que es importante poder entender a profundidad, ¿no? Que las imágenes que vimos ayer son imágenes chocantes, son imágenes que realmente nos van a quedar a la historia, ¿no? No es fácil pasar la página después de ver a un expresidente enchachado, ¿no? Pero es importante entender, creo yo, que el narcotráfico no es algo que comienza ni con Juan Orlando Hernández ni en su periodo, sino que es algo mucho más complejo, mucho más profundo, lo cual también nos debe indicar de que el cáncer está completamente disperso por toda la estructura del Estado Nacional del país, y nos va a llevar muchos sacrificios y muchos retos poder hacerle frente para resolver este problema en el cual estamos ahora inmersos. Pues yo creo que este es el primero de muchos capítulos que veremos ahora, muy dramáticos y espectaculares, que nos debe llamar la atención. O sea que en este momento no hemos ganado la guerra contra el narcotráfico, sino solamente una pequeña batalla. Pues yo no creo que hayamos ganado la guerra. Para empezar, esta acción es de Estados Unidos, no es de Honduras, ¿no? Que creo que muestra más bien un deterioro de la institucionalidad, al punto de que nunca ha habido un proceso, y todos los diputados y todos los alcaldes que han sido procesados en Estados Unidos no carecían de un proceso dentro de nuestro país. Y que también estas personas como Juan Orlando Hernández y los otros expresidentes que tenemos en el país son responsables también del deterioro de estas estructuras judiciales, de la institucionalidad del país. Yo creo que al final, como hondureño, no podemos sentirnos felices cuando lo que estamos viendo realmente es que nuestra institucionalidad está colapsada, ¿no? Lo que vemos ahorita es como yo hago el ejemplo, por ejemplo, de una gangrena, ¿no? Lo que vemos ahorita es la amputación de un miembro, pero lo que nos está indicando es que la gangrena está en todo el cuerpo, y cómo vamos a atender este problema requiere una madurez política, requiere una valentía de la sociedad y de las personas que están ahorita en el poder, que yo temo que no estamos todavía preparados. ¿Usted considera que en estos últimos 20 años, donde ha sido más evidente o fuerte el tema del narcotráfico en nuestro país, se debe de empezar a cumplir con este tema de las 14, por ejemplo, extradiciones que están pendientes en la Corte Suprema de Justicia? ¿Se debe de depurar el aparato judicial de nuestro país, depurar a los militares, depurar a los policías, depurar a los empresarios, depurar a los banqueros? O sea, se necesita hacer una cirugía profunda dentro de la sociedad hondureña para poder erradicar el tema del flagelo del narcotráfico. ¿Y qué hacemos con toda esa gente?
¿Y qué hacemos con todos esos policías y con todos esos militares y con todos esos banqueros y con todos esos empresarios depurados de la sociedad? ¿Dónde los metemos? No tenemos forma. Y hay que algo bien interesante que creo yo que nadie está tomando en cuenta cuando habla de la guerra contra la droga. Primero, la guerra contra la droga no es una guerra nuestra, ¿no? Es una guerra de Estados Unidos, ¿no? Y es una guerra además que tiene características neocoloniales, características imperialistas, ¿no? Ese es en primer lugar. Es una guerra que han utilizado políticamente cuando les ha convenido, ¿no? Y que adoptamos políticamente también a nuestro beneficio en nuestros países, ¿no? Cuando se señala que Nicolás Maduro es un narcotraficante, entonces es un mal señalamiento, ¿no? Para la izquierda. Pero cuando se dice que es Juan Orlando, entonces es un buen señalamiento, a pesar de que es la misma estructura la que lo está señalando. Segundo, tenemos también que hay un gran problema para países como Honduras dentro del capitalismo mundial, y es que no cabe Honduras en el capitalismo mundial. ¿A qué me refiero con eso? Para poder un país desarrollarse económicamente requiere de lo que en el marxismo se llamaba acumulación originaria de capital, ¿no? Esa acumulación, Europa la tuvo a través de las colonias, Estados Unidos lo tuvo a través del esclavismo, y hay muchos países del tercer mundo, como Afganistán, como Colombia, como Honduras, ¿no? Como Guatemala, como México, que lo han adquirido a través del narcotráfico. No estoy justificándolo, ¿no? Lo que estoy diciendo es que la acumulación originaria del capital normalmente viene con una acción criminal de por medio. Entonces, o sea que usted nos dice prácticamente que Honduras se ha capitalizado con el dinero del narco. No hay otra forma. Ciudades como Tocoa, por ejemplo. ¿Qué tiene Tocoa para poder mantenerse económicamente en el capitalismo actual? Bueno, y voy a cuerpar, mire, lo que usted está diciendo, Oscar, en el sentido que muchos decían, y se lo digo en la época cuando todavía operaban los cachiros, cuando operaban los valles, en los sectores donde ya sabemos que operaban, que muchos decían que a ellos les beneficiaba que el narco estuviera presente. Claro que sí, porque eran pueblos tan pobres que no había otra forma de generar recursos más que el recurso que generaba el mismo narco. Así es, una forma de generar recursos. ¿Cuándo se levanta el narcotráfico en Honduras? Hay varios incidentes a nivel internacional que es importante llamar la atención, ¿no? Uno es el Plan Colombia, que empuja a los narcotraficantes hacia Centroamérica, ¿no? Luego viene el Plan Mérida, que empuja a los narcotraficantes hacia Centroamérica, nos lo traen a nuestro país. Y luego viene la crisis económica del 2008, que lo que hace la crisis económica es que se vuelve para países como Honduras casi imposible conseguir recursos financieros de la banca internacional, ¿no? ¿Dónde se consiguen los recursos para poder competir en el capitalismo mundial? A través de la financiación de recursos oscuros, ¿no? En mi estudio yo identifico dos tipos de oligarquía en el país. Uno, lo que llamo la oligarquía tradicional, la moderna, que es aquella que está relacionada más con el capital transnacional, más con la explotación de recursos naturales, con telefonía, con este capital que tiene una forma de generar recursos, de sacar recursos del Estado, ¿no? Porque recordemos que la única forma de generar recursos realmente en Honduras es a través de explotando su población o explotando el Estado. Es como, y eso me parece que, y me lo recuerda cuando mis padres me decían a mí, y que escuchábamos en los medios de comunicación, en las radios principalmente, en los 80 y 90, de las 14 familias de Salvador o de las 7, 8 familias de aquí en Honduras, que sabíamos que esas eran las familias poderosas y que controlaban todo. Y ellos controlan todo. Cuando me refiero de controlan todo, no estoy hablando de una metáfora. Ellos controlan cada uno de los aspectos económicos de la vida de este país. ¿Se han metido en el narcotráfico estas familias hoy? No, el asunto está que si usted quiere competir capital político con estas familias, con estos grupos, necesita dinero. O sea, si usted quiere ser electo diputado, no importa que sea un buen candidato, no importa que tenga un buen discurso, no importa que sea la mejor persona profesional y humanamente posible, si no tiene dinero, no puede salir electo. Entonces estamos metidos en una trampa que el narcotráfico nos ayuda a financiar la economía de zonas que están completamente marginadas de la economía del país, como Occidente, Le voy a contar, yo conocí a Juan Orlando Hernández en el año 2003, más o menos, y yo escuchaba hablar de los Rangers, que era un grupo conformado por gente de pueblo o gente del interior del país que no pertenecía a estas familias que tradicionalmente tenían dinero en nuestro país y que amenazaban con meterse
como otro grupo de poder en Honduras. Sabíamos que nosotros en los 80, 90, que estas familias no permitían que familias hondureñas de origen hondureño se metieran a ese grupo tan cerrado de oligarcas en nuestra sociedad. Pero él hablaba de los Rangers, que ellos eran un grupo de personas que iban a ser el nuevo poder político también dentro del país, pero no sabíamos de dónde iba a provenir este recurso, y ahora nos respondemos que provenía del narco. Claro que sí, ¿y de dónde más? ¿Y de dónde más? ¿Dónde más hay recursos en Honduras para sacar? Si no es explotando los bosques, si no es explotando la población o los recursos del narco, ¿no? Entonces, obviamente estos sectores que manejaron la economía desde los años 50 hasta los años 90, 2000, no iban a ceder el poder, ¿no? Y si vemos quiénes son los políticos que han sido señalados con narcotráfico y lo vemos geográficamente donde se ubican, son de los sectores marginados de la economía. Es Occidente, es Olancho, es Tocoa. Son esos sectores que el desarrollo económico del país, que está pensado para Estados Unidos, está pensado en el corredor central, ¿no? Cortés al sur, ¿no? Esa es toda la economía que Estados Unidos necesita de nuestro país. Todo lo demás le sobra. Cuando hablo de todo lo demás de sobra, le digo, ¿quiénes son las personas que van en caravana? Son personas de todos estos sectores de la economía del país que están sobrantes. ¿En qué momento se vuelven poderosos estos grupos marginados que se convierten en los nuevos narcotraficantes del mundo? En el momento que Estados Unidos cerró la puerta después de la crisis financiera del 2008. En ese momento es cuando se hizo clic en la política del país, ¿no? Y no es casual tampoco que en esa búsqueda de recursos el gobierno de Manuel Zelaya Rosales haya visto hacia el sur, hacia Venezuela en ese momento, que era una fuente de recursos que estaba ahí disponibles, blandos, a largo plazo, con buenos intereses. En el 2004 recuerdo yo haber estado en Tocoa, Colón, en una campaña política, y los cachiros ya eran los cachiros, los poderosos en ese sector del país y en todo Honduras. Los cachiros en el 2004 surgen luego de pelear el territorio con alguien que llamaban el Coque. No sé si lo recuerdan, ¿no? Que lo mataron en el 2003 de una manera espectacular también, que lo mataron. En el 2004 los cachiros comienzan a aparecer. ¿Con quién negociaba el Coque? El Coque era de la FARC. El Coque trabajaba con las FARC, ¿no? Y de Colombia directamente. Entonces, vemos que en el 2004 al 2010 el narcotráfico tenía una relación más o menos equilibrada entre todos los distintos grupos que estaban funcionando, porque estaban los de los Valle, estaba el grupo de los cachiros, estaba el grupo de los Ardón, de los Merrem, de todos estos distintos grupos de narcotraficantes que estaban funcionando. Lo que cambió y lo que hizo que los cachiros se crecieran como una estructura enorme del narcotráfico fue precisamente el ingreso del golpe de Estado en el 2009, que terminó de destruir la institucionalidad del país, ¿no? Y la relación del gobierno de Pepe Lobo con los cachiros. Ahora, Oscar, pero la DEA tiene investigaciones alrededor de Tony Hernández, de Juan Orlando Hernández y de la familia Hernández, y recuerde usted otros políticos, este señor Handal, por ejemplo. Chepe Handal. Sí, Chepe Handal. Desde el año 2003-2004, o sea, ya desde esa época los carteles del narco ya estaban haciendo amistad con los políticos de turno. Es que el narcotráfico es un negocio muy caro, ¿no? Y muy riesgoso, ¿no? Si usted es un narcotraficante, usted está invirtiendo 100,000, 200,000, 300,000 dólares con la esperanza de conseguir 4, 5, 6 millones de dólares en ganancia, ¿no? Entonces, cuando usted trae la droga por el país, cuando el narcotraficante trae la droga por el país, necesita garantizarse que esa droga va a poder pasar sin que sea capturada. ¿Cómo se garantiza? A través de las alianzas con los alcaldes, a través de las alianzas con las policías, a través de las alianzas con el Estado. Aquel cartel que logra establecer alianzas más estrechas con el Estado tiene posibilidades mejores de sobrevivir dentro del mundo del narcotráfico, porque cualquiera puede ir a Colombia y comprar 1 kilo de cocaína y tratar de meterlo, cualquiera.
Si tiene los contactos y sabe cómo hacerlo, se va a la selva de Colombia y se viene con 50 kilos. ¿Cómo moverlo? ¿Cómo pasarlo? ¿Cómo llevarlo hasta México, donde lo compran los carteles de México? Ya esa es otra cosa, ¿no? Y requerirá esa relación con el Estado. Entonces, los carteles siempre han buscado, desde los 70, desde que teníamos a Ramón Mata Ballesteros y los Ferrari, siempre buscaron esa relación con quien controla el territorio. El que controla el territorio es el que le garantiza al cartel que va a poder pasar la droga sin decomisos, sin muertes. Bueno, y recordemos que la historia, esto no es nuevo, Oscar, ya en la historia conocimos la historia de Pablo Emilio Escobar Gaviria, que él fue diputado, sí, y en algún momento le alegraron el oído de que podía llegar a ser presidente. ¿Logra ser Juan Orlando Hernández más poderoso o logra el cometido que no logró en su momento Pablo Emilio Escobar Gaviria aquí en Honduras? Es que yo creo que es una cuestión mucho más orgánica. Yo no creo que haya así como una planificación a largo plazo, ¿no? De en el 2000 que se sentó y dijo, voy a ser presidente. Todo se fue dando. Todo se va dando, y como es una pelea por poder, van reconociendo que para poder mantener el poder que han construido, necesitan posicionar cuadros en distintos lugares, y esos cuadros obviamente llevan altos mandos de las Fuerzas Armadas, altos mandos de la policía, altos mandos de la Corte, de la Fiscalía, y del Congreso y del Ejecutivo, que es de donde se deriva luego todas las estructuras de poder, ¿no? Y ahí es donde yo le pregunto a usted, Oscar, porque el exmandatario Juan Orlando Hernández defiende su tesis de que como él luchó contra los narcotraficantes y los ayudó a extraditar y él aprobó la extradición, entonces dice que los narcos ahora lo están acusando porque se están vengando. ¿Es así esta tesis o es que Juan Orlando utilizó la extradición en su momento para quitarlos del camino y quedarse él con el negocio? Yo creo que ambas respuestas son correctas. No, yo creo que definitivamente hay un dicho que dice que la cuña para que apriete tiene que ser del mismo palo, ¿no? Y en el caso del narcotráfico, solamente alguien que que conoce las estructuras a profundidad tiene la capacidad de poder enfrentarlo. Eso por un lado. Oscar, retomamos la entrevista con el periodista y escritor Oscar Estrada, quien ha escrito un importante libro que lleva por nombre Honduras, Tierra de Narcos, que ya en unos instantes vamos a ahondar un poquito más sobre este importante libro. Le preguntaba, Oscar, ¿combate Juan Orlando Hernández las estructuras criminales de los Cachiros, los Valle y a todos los narcotraficantes que han extraditado, o él los quita del camino para quedarse con el negocio? Yo te decía que un poco de ambos, ¿no? Yo creo que la estrategia de Estados Unidos hasta el momento históricamente ha sido controlar el narcotráfico, no eliminarlo, ¿no? Porque el narcotráfico, así como nos ayuda financieramente en nuestros países, también ayuda financieramente a la banca de Estados Unidos, ¿no? Eso es, hay documentos que lo confirman. Eso, fíjese que a mí me preocupa porque es algo que yo lo he escuchado hace muchos años, que a Estados Unidos no le interesa erradicar el narco. Sencillamente el problema que le molesta a Estados Unidos es no controlarlo. Es no controlarlo, ¿no? Y cuando ya los carteles se vuelven demasiado poderosos y la relación con los estados demasiado estrecha, entonces es cuando ellos han intervenido. Lo hicieron en Colombia, lo hicieron en Bueno, le pasó a Pablo Emilio Escobar Gaviria, le pasó a Ramón Ballesteros aquí en Honduras, al Señor de los Cielos en México, al Chapo Guzmán también en México. Sí, entonces en el caso de Juan Orlando, en ese momento el objetivo no era eliminar el narcotráfico, sino reducir los índices de violencia, ¿no? Recordemos que a partir de 2006 se dispara la violencia, llegando a un pico alrededor del 2012-2013, donde teníamos casi 100 muertos por cada 100.000 habitantes en el país, que son unas cifras para nuestra población realmente desproporcionadas. Ese es el principal objetivo. Ahora, esa reducción de violencia contrastaba con el aumento de la droga que llegaba a Estados Unidos, pero bajo el manejo del cartel de los Hernández. Es que la violencia se ha dado siempre cuando hay distintos carteles peleando una plaza.
¿no? Si el narcotraficante controla la plaza, no tiene necesidad de ejercer violencia. Entonces yo quiero entender, porque eso es lo que quiero entender. La idea supuestamente, o la tesis de Juan Orlando Hernández era de que si él controlaban como un solo cartel el paso de la droga por Honduras o por Centroamérica, se iba a reducir automáticamente la violencia. Se redujo. Y se redujo, ¿no? Y hay que decir también que esta estrategia dudo que haya sido ejecutada sin la venia de la DEA y de la Embajada de Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo duró eso? 2013, 2014, cuando ya comienza. La extradición fue un momento clave aquí, ¿no? Para reducir la violencia dentro del país, para desarticular las estructuras criminales, estas grandes estructuras que se crearon en esta época de oro del narcotráfico, y terminando ese periodo de 2014-2018, ese periodo fue clave. O sea que la reelección de Juan Orlando Hernández se da por el mismo motivo, porque se reduce y se controla con un solo cartel el tema de la droga. Y había un interés para no alterar esa estrategia, ¿no? Porque cuando se cambia esto, queda un vacío. Queda un vacío que inmediatamente es peleado por quien se siente en la capacidad de pelear ese vacío, ¿no? Por eso no me parece que es ingenuo pensar que la visita que ayer mismo, mientras Juan Orlando estaba caminando en Chachado, en las cámaras de todo, ayer mismo la encargada de negocios de la embajada visitó al ministro de Seguridad, José Manuel Zelaya Rosales, en el complejo cívico gubernamental, ¿no? Para discutir temas relacionados con la lucha conjunta contra el narcotráfico. Esa es una señal clara de Estados Unidos, de que una advertencia al nuevo gobierno de que están con los ojos encima. Es correcto. Ahora, esta estrategia que usted me menciona, que Estados Unidos tiene una estrategia sumamente arriesgada de mantener un cartel a cargo del tráfico de las drogas de manera controlada, y con esta acción reducir los índices porque el tema del narcotráfico está latente ahí. Sí, ahora lo que pasa... ¿En qué momento se desbarata este plan? No, yo creo que el plan funcionó. Ajá. El problema es que el plan funcionó para los Estados Unidos, no necesariamente para los Hernández, ¿no? El plan funcionó, redujeron la violencia, el narcotráfico se puso bajo control, pero el narcotráfico no se ha eliminado dentro del país. El narcotráfico sigue vigente, sigue pasando la droga, porque mientras los gringos siguen metiéndose la coca por las narices, la droga seguirá pasando por acá. ¿En qué momento la DEA y Estados Unidos dice, ya nos cansamos de Juan Orlando Hernández y su cartel y vamos contra él? Habría que empezar a revisar, que yo creo que la captura de Tony Hernández fue clave en esto. Yo creo que hay indicios, sí, de que hubo... El Tigre Bonilla también dicen que... El Tigre Bonilla, y hay ciertos actores que definitivamente dejaron de ser únicamente colaboradores y se convirtieron en agentes activos, ¿no? Y eso es donde llamó la atención. Ahora, la advertencia y el peligro que todo esto nos indica ahorita es que se ha abierto un vacío. Se ha creado un vacío de poder dentro del narco. De poder dentro del narco, ¿no? Que va a ser llenado o va a ser peleado por las distintas estructuras que siguen existiendo en el país para poder alcanzar la mayor cantidad de poder. Y esa pelea va a significar violencia para los hondureños. O sea que usted me está diciendo que en este momento se está eligiendo, por decir así, o se está viendo quién va a ser el nuevo capo. Mire, lo que pasó, por ejemplo, cuando fueron descabezados los carteles, ¿no? Los carteles son estructuras bien verticales, ¿no? Normalmente, como es un ambiente lleno de traición, no confían en nadie más que en el clan familiar, ¿no? Y tenemos los Valle, tenemos los Rivera, tenemos los Ardón, tenemos los Pinto, son clanes familiares, ¿no? Porque no confían en nadie. Entonces, cuando es descabezado el cartel, los que funcionaban como lugartenientes, como segundos, como operativos, ascienden al poder, que conocen cierto manejo del tráfico, no lo conocen todos, cierto manejo, intentan pelear con los otros para controlar esa estructura, ¿no? Entonces tenemos que por ejemplo, cuando mataron aquí no sé si usted se recuerda, en el 2010, cuando mataron al Gato Negro,
¿no? Cuando mataron al Gato Negro, inmediatamente toda la guerra que inició dentro de las distintas pandillas que controla el narcomenudeo en Honduras para controlar esa plaza, ¿no? Entonces, algo así ocurre también a nivel nacional. Entonces, si Juan Orlando, como dice la DEA, controla o controlaba, y si a través de su manejo del control del Estado, una estructura criminal en el narcotráfico, quiere decir que esa estructura criminal ahora está céfala, ¿no? Y al no tener ese liderazgo, van a empezar todos estos cuadros, lugartenientes y todo, o los que queden después de esta ola de extradición, porque han advertido que vienen 14 más, ¿no? Van a empezar a pelear porque es un negocio demasiado lucrativo, y una vez que se han metido adentro no hay forma de salir de él tampoco. Vamos a hacer bueno, esto es más que todo el preámbulo de lo que vamos a hablar con Oscar, es sobre su libro, porque la gente ya conoce la historia actual, pero nadie o muchos no conocen la historia del pasado, del tema del narcotráfico desde que comienza en sus inicios. Háblenos sobre un preámbulo de lo que contiene su libro y desde cuándo arranca la historia del narcotráfico en el libro Honduras, Tierra de Narcos. Bueno, yo califico el narcotráfico basado en otros estudios que se han hecho como algo que surge en esta característica que conocemos ahora a partir de los 70, ¿no? O sea, había contrabando de drogas antes, durante la dictadura de Carías hubo contrabando de drogas, incluso antes hubo contrabando de heroína, de cocaína, de marihuana. ¿Heroína cuándo? Desde los años 20 había tráfico de heroína. ¿Había heroína en ese entonces? Había heroína, sí. Y de cocaína también y de marihuana, pero eran características distintas, ¿no? Pero la característica que conocemos ahora, a partir de los años 70, y entra en esta relación entre traficantes, ¿no? Contrabandistas, delincuentes de poca monta con militares, ¿no? Eran los que gobernaban en los 70, eran los que gobernaban 80. en los 70, ¿no? Sí. La DEA hizo un reporte muy completo de esa época de cómo generales del G2, ¿no? El mismo Álvarez Martínez. Bueno, nosotros, y para que lo entiendan, nosotros comenzamos nuestra época supuestamente democrática, o sea, a elegir presidentes a partir del 82, pero todos conocíamos que en el 80, en la época de los 80, estaba el presidente y estaba también el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, que era como otro presidente. Sí, y tenía que ver más con quienes controlaban el territorio, ¿no? En los 70, en los 80 no había forma que usted sacara un permiso de operaciones para una empresa sin tener un amigo en las Fuerzas Armadas. Bueno, yo le voy a contar algo. Mis padres consiguieron una casa en aquella época con la influencia de militares. Era la forma de hacer las cosas. Entonces era imposible también mover droga dentro del país sin apoyo, sin respaldo, sin ayuda de la Fuerza Armada, ¿no? Eso va cambiando. Ya para los finales de los 80, obviamente, aparece el caso de Ramón Mata Ballesteros, que Ramón Mata Ballesteros yo considero que más que un intento de controlarlo, era un intento de silenciarlo, ¿no? Porque Mata Ballesteros está involucrado en la muerte de Quique Camarena en México en el 85, y esa muerte luego reveló que estaba relacionada también la CIA alrededor de eso. Entonces había una relación entre narcotráfico, la CIA, la contrarrevolución nicaragüense en Honduras, que estaba operando para hacerle frente al sandinismo, que era la principal preocupación de Estados Unidos, porque el narcotráfico, si bien ha sido la guerra contra las drogas, si bien tiene 50 años de existir, ¿no? Ha tenido distintos momentos en su desarrollo basado en los intereses geoestratégicos. Ahora, en los 70, su libro remarca la historia de qué narcotraficantes en esa época especialmente. En los 70 es principalmente el asesinato de los Ferrari. Ese es el principal, de los esposos Ferrari, que fueron después encontrados. Los horcones, ahí, la historia de los horcones. No, eso fue en un pozo de Malacate, pero aquí en la Cerro Grande, por la Cerro Grande, ¿no? Que se comprobó que fue una operación ejecutada por militares en aquel entonces DNI. ¿Qué nexos tenían los Ferrari en ese momento con la droga? Ellos eran los principales traficantes. Ellos, junto con Ramón Mata Ballesteros, eran los principales traficantes de esmeraldas y cocaína. La pregunta, Oscar, ¿los Ferrari no son distintos? ¿Son otros Ferrari? Otros Ferrari. Aclaramos, ¿verdad? No son la familia Ferrari vinculada a la cadena televisiva de nuestro país. Mari y Mario Ferrari. Son otros Ferrari. Son otros Ferrari, es otra familia Ferrari. ¿Y ellos con quién más?
Ellos junto con las Fuerzas Armadas y Ramón Mata Ballesteros. ¿Qué fuerza, qué general estaba en ese entonces? En ese entonces estaba Polo Paz. Primero fue Melgar Castro. Ellos son asesinados fue Melgar Castro. De hecho, se dice que la destitución de Melgar Castro, ese golpe de barraca que pone luego el triunvirato, fue relacionado con el caso específico de los Ferrari, que fue un caso que conmocionó mucho a la opinión pública. Luego, cuando Policarpo Paz entra el triunvirato, creo que era, ¿va? Estaba sí. Domingo Flores. Así es, sí. Polo Paz, que termina luego siendo presidente con la constituyente. Sí. ¿No? Entonces, durante ese periodo de los 70, los 80 ya es un periodo más que, nuevamente, quien controla el territorio controla el narcotráfico, ¿no? En los 80, quien controlaba el territorio era la CIA. Entonces, aquí donde vemos la relación de Ramón Mata con la CIA, con la Contra, y este objetivo que tenía el gobierno de Reagan, que era de combatir el comunismo dentro de Nicaragua. Entonces, a partir de ahí comienza el narcotráfico y luego vamos viendo cómo en los 90 se va mutando, los militares van saliendo de control en la medida que van perdiendo el control del territorio y lo van adquiriendo los civiles, y aparecen luego al final de los 90, a principios de los 2000, estos carteles que luego terminarán siendo 20 años después, 10 años después, los principales carteles del país, ¿no? Ya en el 98, por ejemplo, cuando el coronel Wilfredo Leva Cabrera sale mencionado en las noticias, si usted revisa hemeroteca, ¿no? Y por eso es importantísimo que cuidemos la hemeroteca nacional, ¿no? En la noticia aparece mencionado Arnulfo Valle como una de las personas que estaba... Ya en el 98. 98, cuando el caso de Wilfredo Leva Cabrera, ¿no? Porque Wilfredo Leva Cabrera fue una operación que salió mal y que de los que estaba trabajando con él, que al final fueron uno de los que él traicionó, era Amílcar Leva Cabrera. Arnulfo Valle. O sea que los Valle fueron uno de los primeros carteles... que comienzan en los 90. ¿Sí? Casi todos estos carteles comienzan en los 90, incluso los cachiros, que eran muy jóvenes, porque los 90 todavía estaban en sus 20s, pero como tenían ya cierto control del paso de contrabando de ganado. Bueno, ellos eso le iba a decir, ellos están metidos en el robo de ganado. El robo de ganado, ellos inician con el robo de ganado, ¿no? De Nicaragua a Guatemala, y usan esa misma ruta para poder luego traficar droga que venía a través de Nicaragua con la venia de los Leva Cabrera. ¿En qué momento los narcos dejan de ser esas estructuras oscuras, misteriosas, que pasaban escondidos y ya resurgen como grandes y potentados empresarios, donde yo le voy a contar, Oscar, acá todos ya, y usted lo ha de saber, todos aquí, comenzando la década del 2000, aquí todo el mundo sabía quién era el narco y más bien los mirábamos como superhéroes. Es que, vea, yo dudo, por ejemplo, que la población hondureña, o sea, legalmente el narcotráfico es una cosa, pero yo dudo que la población hondureña vea mal el narcotráfico. Yo creo que si nos vamos a los pueblos, hay cierta admiración, ¿no? Cierta aspiración incluso. A ser igual, a construir ese tipo de potentado que construye, ¿no? Entonces, estamos en una sociedad que realmente valora el narcotráfico, porque se entiende que el narcotráfico es un problema de los gringos, no de nosotros. O sea, creo que la población rechaza cuando el narcotráfico trae violencia a las comunidades, ¿no? Rechaza la violencia. Pero no rechaza, el crecimiento económico que puede haber alrededor de ellos. Y rechaza muchas veces el consumo de droga de los jóvenes, eso sí lo tienden a rechazar, ¿no? Porque viene y trae violencia, ¿no? Pero no rechaza el narcotráfico como estructura criminal, y mucho menos el dinero y el glamour que trae. Podemos buscar analizar por qué ocurre esto, podemos hablar de este efecto Robin Hood que pueden tener los narcotraficantes también, ¿no? Porque así le decían también a Pablo Escobar. Pablo Escobar, que son además personas que vienen de las comunidades, ¿no? que funcionan muy bien para esa aspiración del hombre que viene desde abajo, ¿no? Desde la pobreza. Recuerdo, Oscar, que en la época de los 80
en la casa de Ramón Ballesteros, aquí en la Colonia América, había una ventanilla donde usted llevaba una nota, pedía dinero y ahí le daban dinero. ¿No? Y cuando se extraditó Ramón Mata Ballesteros, se quemó la embajada de Estados Unidos. Yo nunca fui, ¿verdad? Claro. Pero sí se veía, todos los que crecimos en esa época, recordamos, yo era muy pequeño también en ese momento, pero recuerdo esas historias, ¿no? Y se quemó la embajada en reclamo por la extradición, secuestro de Ramón Mata en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y el mismo Estados Unidos también es un país que tiene una relación ambigua con la guerra contra las drogas, porque en el gobierno de Trump el tema de la guerra contra las drogas pasó a segundo plano, era más importante el tema migratorio. Claro. Entonces, antes del cambio, tú me preguntabas si Estados Unidos va a mantener esta estrategia después del gobierno de Biden. Vamos, ¿no? Es lo que quiero saber, ¿no? Yo diría, dependerá de cómo se desarrolla el tema del migratorio, porque más importante que el narcotráfico parece ser el tema migratorio para Estados Unidos, ¿no? O sea que hoy nos está ayudando porque el tema migratorio va relacionado al tema del narco. Porque el tema migratorio, el tema de la violencia va relacionado al narco, porque el tema de la destrucción de la estructura del Estado va relacionado al tema migratorio. Oscar, vamos a hacer un paréntesis. Quiero ponerte una declaración de Tomás Zambrano, diputado jefe de bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, quien dice que esto que ha ocurrido con el exmandatario Juan Orlando Hernández no tiene nada que ver con la institucionalidad política, en este caso hablando del Partido Nacional. Escuchemos y después nos das tus reacciones. Adelante, compañeros. No es responsable por hechos, acciones o señalamientos contra miembros de su partido. Nosotros aquí estamos representando un mandato del pueblo. Tenemos el mandato del partido mayoritario en el país. Tenemos el mandato de 1.300.000. Así como tiene el mandato Salvador de Honduras, que creo que anda en unos 500.000 votos. Así como tiene el mandato Partido Liberal, que esta última elección llegó a 350.000 votos, así como tiene el mandato Libre, que Libre solo llega a 900.000 votos, recordando que ahí votó Salvador y votaron más de 350.000 liberales, así que nosotros como partido tenemos el mandato del partido mayoritario en Honduras y el partido no puede asumir culpabilidades y responsabilidades de nadie, de ninguno. Pueden señalar a cualquiera, esos son señalamientos ya a título personal, no el Partido Nacional, eso hay que mencionarlo. Nosotros aquí, los que hemos estado en altos cargos, le debemos al partido, porque he escuchado a algunos compañeros. Bien, palabras de Tommy Zambrano, diputado jefe de bancada del Partido Nacional dentro del Congreso Nacional. ¿Tiene una responsabilidad la institucionalidad como tal el Partido Nacional como institución? Porque la verdad de las cosas es que muchos sectores dicen, bueno, pero es que los demás partidos no se ve que están tantos miembros metidos en el narco, y aseguran que el Partido Nacional como institución se ha vuelto una estructura criminal que promueve este delito. Bueno, primero tendríamos que irnos a ver qué es lo que define una estructura criminal, ¿no? La definición que hace Naciones Unidas, ¿no?, que define el crimen organizado, habla de una estructura creada con fines de delinquir, ¿no? El Partido Nacional no es una estructura creada con fines de delinquir, es una estructura creada con fines de conseguir el poder y mantener el poder, ¿no?, desde hace más de 100 años, ¿no? Que haya estructuras criminales adentro del Partido Nacional es otra discusión, pero entonces son estructuras criminales que están adentro del Partido Nacional. Por otro lado, es bien difícil para el diputado Zambrano poder separarse de la figura de Juan Orlando Hernández cuando durante 12 años todos los diputados que están ahorita electos en el Congreso Nacional son diputados que surgieron en los últimos 12 años, ¿no? Algunos menos que vendrán, pero son figuras que han crecido bajo la sombra de Juan Orlando Hernández, ya sea en el Congreso Nacional o después en el Ejecutivo, ¿no? Y conocemos también la práctica que ha habido, que se extiende décadas, se extiende generaciones, de comprar el voto para poder lograr ganar las elecciones, especialmente en las zonas rurales, ¿no? Y ese dinero de campaña normalmente venía acompañado también con fondos de narcotráfico. Entonces, yo diría al diputado Zambrano, para poder
dejar claro que el Partido Nacional no es una estructura, o que la estructura criminal que está infiltrada dentro del Partido Nacional no tiene el control del partido completo, habría que hacer una ley de política limpia que nos permita a toda la población escrutinar los fondos de campaña de cada uno de los partidos políticos. O sea, hay que hacer una depuración, no solamente en el Partido Nacional, sino que en todos los partidos, y mantener esa estructura de limpieza de forma permanente. Así es, porque si no, porque la razón por la cual vemos ahorita tanto nacionalista involucrado con el narcotráfico es porque son los que han gobernado el país por los últimos 12 años. Que son esos 12 años que hablamos. Los otros no se han metido porque no estaban controlando el territorio. Y lo que vuelvo a decir, quien controla el territorio, controla la relación con el narcotráfico. Entonces, veamos ahora, dentro de 3, 4 años, cuando este gobierno salga, quiénes son los que controlan el territorio y ver qué relación tuvieron ellos con el narcotráfico. Oscar, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Invitamos a las personas a que lo compren, a que lo lean. Honduras, tierra de narcos. Es un libro bastante interesante que nos pone en contexto no solamente de lo que está ocurriendo en este momento en nuestro país, sino de lo que ha ocurrido en el pasado para que podamos entender todo el panorama completo y para dónde podemos ir los hondureños a futuro. Bueno, el libro, lamentablemente, con este incidente, se agotaron todas las copias que había todavía en librería. Qué bueno. Hay que pedir otro embarque. Ya estamos en conversaciones con el distribuidor para que traiga más. ¿Quién lo está distribuyendo? Lo distribuye una distribuidora que se llama Pegasus. Pegasus, sí, lo he escuchado. Sí, bueno. En Amazon se puede encontrar y está en Kindle también si lo quiere leer en electrónico. ¿No? Sé también de que hay una copia pirata que ha andado circulando por ahí, de la cual no tengo control, pero si la consigue y la quiere leer, léala. Es el derecho de todos informarnos. A pesar de los derechos de autor. Pero bueno, sí. Y los invitamos para que puedan comprar el libro de Óscar Estrada, periodista y escritor. Y con esta obra, pues usted puede tener un panorama completo de lo que es el flagelo o lo que ha sido el flagelo del narcotráfico en nuestro país. Quiero solamente citar una frase en la que tú me vas a ayudar, que salió creo en esta serie de Pablo Escobar, que dice que el que no conoce su pasado está condenado a repetir la misma historia, ¿no? Sí. Así que es importante conocer nuestro pasado, nuestro presente, para saber qué futuro nos depara nuestras buenas o malas decisiones. Hacemos una breve pausa comercial, ya volvemos con más de LTV Noticias Matutinas.